La semana pasada, cuando estuvimos hablando de Filipos, de la carta a los filipenses, ¿verdad? Mencionamos un documento de Policarpo de Esmirna y habíamos dicho que Policarpo había mencionado y había planteado que para él el autor de la carta había sido Pablo. Y Wilfredo, que yo con mucho cariño y respeto le digo ratón de biblioteca, porque ese hombre husmea cuanto libro hay, rebusca, busca hasta que encuentra. Me trajo precisamente un libro donde hay una serie de datos de los padres de la iglesia del primer siglo y del segundo siglo, y entre ellos aparece el planteamiento de la carta a los Filipos, a los de Filipo, por parte de Policarpo. Y dice aquí en la carta, ceñido vuestros lomos, servid a Dios con temor y en verdad, dejando toda vana palabrería y los errores del vulgo, teniendo fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y le dio gloria y el trono de su diestra. A él le fueron sometidas todas las cosas celestes y terrestres, a él rinde culto todo ser vivo, él ha de venir como juez de vivos y muertos, y tomará venganza de su sangre a aquellos que no creen en él. Y desde luego aparece entonces la nota aquí de Policarpo, donde señala y plantea que en efecto para él el apóstol San Pablo fue el autor de la carta a los filipenses. Y es un dato interesante porque en el caso de Policarpo fue discípulo de un discípulo directo del apóstol San Pablo, así que lo vincula dentro de una línea histórica bien directa al apóstol San Pablo. Y desde luego Policarpo fue un padre de la iglesia del siglo II sumamente importante para la vida de la iglesia, porque fue el primero que combatió algunas de las doctrinas heréticas que en el segundo siglo empezaron a levantarse, como por ejemplo la doctrina herética de Marción o del marcionismo, de donde cobra base muchas de las posiciones filosóficas de nuestros amigos los testigos de Jehová, a tal punto que se dice que Policarpo tenía una guerra campal contra Marción, y en una ocasión se encontró con él y Marción le preguntó: ¿no me conoces? Y Policarpo le dijo: te conozco como a un primogénito de Satanás. Y este dato lo menciono aprovechando que está ahí, pero lo menciono porque la semana pasada pues escuchamos unas expresiones de Pablo que eran bastante duras, ¿no? Hablando de que, refiriéndose a algunas personas como perros, y yo sé que esas no son expresiones que pueden usarse en el vocablo cristiano, pero en las circunstancias en las que se dieron algunos debates de la iglesia en el primer siglo y en el segundo siglo, la desesperación de los cristianos, de los padres de la iglesia, llevó a un punto límite, porque sabían que si
la postura de la iglesia tal y como la habían recibido los apóstoles se desvirtuaba, el cristianismo se echaba a perder, el cristianismo se iba a pique. Y de hecho hoy vamos a hablar de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, y cuando vemos la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, encontramos precisamente en la carta a los colosenses la primera crisis que vivió una comunidad cristiana bajo la influencia del gnosticismo. Y aunque hemos hablado en muchas ocasiones del gnosticismo, de los efectos del gnosticismo, del daño que producía el gnosticismo, desde luego siempre hay que retomarlo porque los gnósticos estuvieron presentes en la historia de la iglesia primitiva, ya a finales del primer siglo, principios del segundo siglo, ya eran evidentes, y estos amigos gnósticos, si hubieran prevalecido, hubieran hecho trizas, hubieran hecho pedazos el evangelio apostólico, el evangelio de la iglesia primitiva. Así es que hoy vamos a considerar la carta de Pablo a los colosenses y vamos a ver una cantidad de pasajes bíblicos que hacen referencia al contexto histórico de la carta. ¿Qué cosas podemos decir desde el punto de vista geográfico? Los que fueron conmigo recientemente al viaje de Grecia y Turquía recordarán que cuando estábamos en Turquía tuvimos la oportunidad de ir a Éfeso, y cuando fuimos a la ciudad de Éfeso, en el valle del río Lico, donde se une con el Meandro, allí existían 3 ciudades importantísimas, antiguas. Una de ellas era la Odisea, la otra era Hierápolis y la otra ciudad era Colosa. Estas 3 ciudades al principio estaban gobernadas por los frigios, pero desde luego en el momento en que Pablo escribe la carta a los creyentes, estas 3 ciudades pertenecían al Imperio Romano, así que están ubicadas en el Asia, pero pertenecen a el Imperio Romano. Esa área, que desde luego, pues, cuando uno llega allí, hay algunas piedras, algunas columnas que se han levantado para, por lo menos, gratificar la visual humana, ¿no? Y acompañarla a la imaginación. Pero en esa área de Éfeso, en esa área de la Odisea, de Hierápolis, de Colosa, había unas características muy particulares de aquel tiempo, y número 1 eran los terremotos que allí sucedían. La Odisea, por ejemplo, fue una de las ciudades que más terremotos sufrió, y una de las promesas que se encuentra en el Apocalipsis a los creyentes de esas áreas era precisamente que nunca iban a tener que volver a salir de allí, de la ciudad celestial. Y la razón por la que se le dice que nunca van a tener que salir de la ciudad celestial es porque en estas ciudades, cuando se percibía un terremoto, todo el mundo tenía que salir de la ciudad, y muchas veces había terremotos ininterrumpidos por días y por semanas, y eso implicaba que la gente no podía regresar a la ciudad, así que se quedaban fuera de la ciudad. Y desde luego una de las promesas del Cristo resucitado a las iglesias del Asia Menor es que cuando estén en el cielo nunca más tendrán que salir de la ciudad, y la razón es esa, ¿no? Pues allí no van a haber terremotos, allí no va a haber peligro alguno que amenace con destruir la ciudad de Dios. Así que esos terremotos que sucedían, pues muchas veces echaban a perder las ciudades, pero en el caso de la ciudad de la Odisea había una particularidad
Y era que la Odisea era una ciudad bien rica, económicamente